Vamos a por el penúltimo webinar de este congreso, en el que vamos a contar con la moderación de Álvaro Maglia, en un tema tan apasionante como la transformación pedagógica y didáctica para la implementación del tercer contrato social de la educación. Álvaro Maglia, como todos ustedes saben, es secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo desde el año 2009. Es profesor titular del área de Biología de la Universidad de la República de Uruguay. Igualmente vicerrector de esta universidad entre el periodo 2005 y 2009, presidiendo la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional. Por favor, Álvaro, podemos dar comienzo a este webinar. Bueno, buenas tardes, por lo menos desde mi país, buenas tardes a todos y todas. Agradezco a Juan José Salado la presentación y comenzamos con este efectivamente trascendente tema, apasionante y trascendente, que tiene que ver con la transformación de la educación y en particular pensándola en la educación. Cuestión que, bueno, desde esta organización Kairos, a quien agradezco, nos hayan invitado a moderar este foro. Bueno, promovemos con todas las cuestiones vinculadas a un tema tan delicado que supone, por cierto, algunas definiciones muy claras de diferentes dimensiones, sin duda alguna la pedagógica y didáctica, por cierto, pero también orientaciones de política, de transformación, que tienen que estar muy bien, digamos, definidas para poder implementarlas en forma adecuada. Este proceso es un proceso naturalmente que tiene sus tiempos. Me refiero a avanzar y por lo tanto entonces este evento en el que estamos insertos es sin duda un paso adelante. Tenemos acá un conjunto de panelistas, de conferencistas destacados que vienen de los ámbitos de diferentes continentes. Tenemos, por supuesto, desde Honduras, a quien conocemos personalmente y apreciamos mucho, a Francisco Alarcón, realmente, o por lo menos en el papel en donde me he relacionado mucho más fuertemente con él, es en su papel en el Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, el SUCA, por cierto, un emblema de la integración de la educación superior a nivel. Jorge Ferrao, desde África, desde Mozambique, y por cierto, José María Gasalla, que desde la Universidad de Deusto, bueno, nos acompañará y nos, digamos, expondrá sobre estas cuestiones que tenemos a tratar. Carlos César Maicote, él desde Europa, y Omelio Gorroto desde Ecuador. O sea, un conjunto de países, un conjunto de continentes, un conjunto importante de, digamos, especial educación superior de nuestro planeta. Y bueno, nuestro, digamos, nuestra visión hoy es tenemos expresa pedido de los organizadores
de tomar las ideas centrales que ustedes pongan de manera tal de compendiarlas y poder aportar a unos documentos que tendrán que ver con este propio congreso. Este tiempo, el tiempo que tenemos es escaso, todos ya saben cuáles son las reglas que debemos cumplir exactamente. Por cierto, Ferrao, desde Mozambique, en la primera parte no intervendrá directamente, lo hará a través de un video, pero sí en los minutos finales de expresión de todos y cada uno de ustedes. Empezamos entonces agradeciéndoles el estar aquí en esta instancia con Rutilia Calderón. Doctora Calderón, por favor, adelante. Un saludo desde Honduras, en el centro de América, un país que sobre todo este año está sumido en una crisis aún más profunda que la que ya venía teniendo debido a la pandemia y, como ustedes saben, al paso de 2 tormentas que ha significado que aproximadamente el 30% de la población hondureña esté en este momento damnificada, con pérdida de vidas, de lo que habían logrado construir a lo largo de sus vidas, casi 3 millones de personas. Y reflexionando en el tema general del Congreso de Kairos y en el tema particular que nos fue asignado, escuchamos a diario una demanda social, diría yo, muy fuerte de por qué no se visibiliza la prioridad de la educación para enfrentar, por una parte, la reconstrucción que el país va a requerir en todas sus dimensiones, no solo en el sector productivo, sino incluso el tejido social que se ha venido deteriorando mucho y que afortunadamente en medio de toda la tragedia, la solidaridad, la donación de las personas ha sido inesperada, sorpresivamente positiva, y donde el reclamo entonces es que aparece infraestructura, aparece el sector productivo, agroindustrial, etcétera, y llama mucho la atención que es la población, las comunidades organizadas las que dicen queremos que también educación aproveche esta profundización de la crisis para visibilizarse y colocarse como una prioridad. Yo creo que eso que está pasando hoy en Honduras pasa también en otros países de Centroamérica, en países de Asia que están fuertemente golpeados también por eh, estos fenómenos socionaturales, África, etcétera. Entonces, el reto para Kairos y para quienes estamos tejiendo este conjunto de relaciones, de vínculos, de sinergia, yo creo que es grande, es un compromiso ético, más allá del abordaje académico que ha sido riquísimo durante el Congreso. Qué bueno que también la dimensión humanística y la dimensión ética ha estado presente a lo largo de estos 3 días de Congreso. Y es lo que también en el tiempo que tengo, sobre el tema de la transformación pedagógica y didáctica para la implementación del tercer contrato social. 3 puntos principales. Un primero es, ¿qué es lo que motiva la necesaria y urgente transformación de la pedagogía y de la didáctica? De lo que hemos venido conversando en el Congreso, rescato 4 puntos. Primero, el propio desarrollo de las ciencias y de la tecnología. El paradigma tradicional de la pedagogía ya llegó a su límite, los resultados nos lo dicen con evidencia suficiente, incluso está muy claro que uno de los principales resultados que nos evidencia el agotamiento del paradigma
son los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿verdad? Se habla hoy de una crisis de los aprendizajes e incluso el propio Banco Mundial ha acuñado ya la noción de pobreza de los aprendizajes en su informe del año 2019. De tal manera que, como bien se decía en el cierre del panel anterior, se trata de una necesaria superación de un paradigma. No basta con tomar partes de lo que es la ciencia de la educación o la pedagogía como tal, sino que tenemos que tener la capacidad de un abordaje integral e integrador de diferentes miradas, saberes y experiencias para avanzar con urgencia en construir ese nuevo paradigma para las ciencias de la educación, para la pedagogía. Lo otro es la propia complejidad, magnitud y profundidad de la crisis. Todos reconocemos que estamos frente a una crisis global que incluso algunos autores han llamado ya de crisis civilizatoria. Entonces sabemos que ahí las ciencias de la educación, la pedagogía necesita transformarse para poder acompañar ese proceso civilizatorio. Y un tercer argumento es una mayor conciencia ciudadana y una demanda de garantía de derechos, donde la exclusión creciente de poblaciones, sobre todo en América Latina, en África, en algunos países de Asia, está reclamando entonces también una transformación de la pedagogía y de la didáctica. Un segundo punto sería, ¿qué pedagogía necesitamos para ese tercer contrato social? Primero, entender la pedagogía como un campo interdisciplinario, no solo de educadores y para educadores, ¿verdad? Sino sus diferentes dimensiones, política, económica, cultural, ética. Si no convocamos a esa serie de saberes y de otras ciencias, difícilmente la pedagogía se va a lograr transformar. Y también una pedagogía que se vaya construyendo a través del diálogo de saberes. Por eso se ha identificado que la antropología, en este caso, es una de las ciencias que más debería de estar contribuyendo a construir ese nuevo paradigma sobre la pedagogía, al igual que la teleología, porque la educación hoy en el tercer contrato social tendrá, además de las funciones y de los cometidos tradicionales, nuevas funciones y cometidos más amplios e integrales. Si no, miremoslo a la luz del cambio climático que está reclamando entonces una pedagogía que ya no solo aborde la relación de lo que hemos llamado la comunidad educativa, sino también de las personas, de las comunidades, de los países con el ambiente. Y por supuesto la psicopedagogía ante el reconocimiento de la diversidad de formas de aprender, de vivir y de convivir. Y otro rasgo característico de esta nueva pedagogía sería que los sujetos del proceso educativo, que histórica y tradicionalmente son los profesores y los estudiantes, deben pasar con urgencia a revisar los conceptos y el sistema de creencias que guían sus praxis. Por eso es que no bastan soluciones meramente instrumentales para transformar la pedagogía si los propios sujetos de la pedagogía no hacen una autorreflexión. Y luego sobre la didáctica que nos confronta con el cómo. ¿Cuáles son los métodos o el método? Ya nos decían en el panel anterior la famosa frase de Einstein, yo me voy un poco más atrás y tomo a Santa Teresa de Jesús, si sigues por el mismo camino, llegarás al mismo destino. Es decir, si queremos transformar la didáctica y la pedagogía, tenemos que buscar nuevos caminos. Y 3 puntos rápidamente. Uno, que el tema del método. Tradicionalmente, la didáctica ha sido inductiva o deductiva. Creo que es el momento de abrir un espacio para el método abductivo. ¿Por qué? Porque permite que surjan hipótesis novedosas y posibilita saltar por encima de lo sabido. Un segundo punto es recuperar
la pedagogía de la pregunta. Tenemos en Pablo Freire un referente amplísimo sobre este tema. Y un tercero es que es fundamentalmente un cambio de actitudes en docentes, estudiantes y directivos, que solo será posible lograr ese cambio de actitudes cuando haya una verdadera interacción entre experiencias y saberes y lo nuevo por conocer. Cierro tomando una frase del documento sobre la fraternidad humana del 4 de febrero de 2019, firmado por el Papa Francisco y el gran imán Amán Al-Tayeb. Solo será posible transformar la vida, hacerla sostenible, el mundo, la educación, la economía y la política, cuando optemos por la cultura del diálogo como camino, por la colaboración común como conducta y por el conocimiento recíproco como método y criterio. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Rutilio Calderón. Bueno, desde Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde el Ministerio de Educación en su momento, agradecemos mucho su experiencia y pasamos a nuestro segundo panelista, el doctor Francisco Alarcón. Dijimos, venía desde Guatemala, del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Le dejamos la palabra, profesor. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos por la invitación y la oportunidad que me dan de participar, no solo en este panel, sino también en la red Kairos, que ha sido una experiencia muy enriquecedora de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para hablar de transformación de los métodos pedagógicos y de la didáctica, para la implementación del tercer contrato social de la educación, debemos comenzar, pienso yo, por reconocer que la educación actual está demasiado cargada y enfocada en contenidos y que en realidad brinda muy poca atención a las competencias centrales o competencias claves que las personas necesitan y necesitarán para desempeñarse con éxito como ciudadanos, como profesionales y como tomadores de decisiones en el siglo XXI. Competencias como las que se mencionaban en el panel anterior, es decir, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación, el aprendizaje autónomo, la formación moral y ética, la flexibilidad, el liderazgo, el emprendimiento, la productividad, la introspección y, por supuesto, las habilidades sociales. Se trata de un set de competencias más humanas que se necesitan hoy más que nunca, justo en la época de la automatización. En la medida que nuestros graduados logren dominar estas competencias, serán ciudadanos más exitosos en el mundo del siglo XXI y serán personas todoterreno, digamos, es decir, capaces de desempeñarse con éxito en cualquier disciplina o profesión y de cambiar o reinventarse profesional y laboralmente cuando esto sea necesario. Por esto, cuando hablamos de didáctica, yo creo que necesitamos cambiar el foco de atención que hoy damos a los contenidos y a las mejores maneras y estrategias para transmitirlos a los estudiantes y comenzar a enfocarnos un poco más en la subjetividad del individuo que aprende y su experiencia única y personal de aprendizaje y desarrollo personal. Porque el aprendizaje es un proceso eminentemente personal y subjetivo que ocurre dentro del individuo. Es el estudiante el que lo vive, lo hace y lo logra o no lo logra. La clave está en diseñar un sistema que inspire, que motive, que habilite y que empodere a las personas para aprender. Por lo que es muy importante tratar de entender mejor cómo aprenden las personas. Y en esto los avances de la neurociencia educacional están comenzando a hacer prometedores aportes. En mi opinión, necesitamos comenzar a ver y a enseñar los contenidos disciplinares y profesionales como vehículos
o medios para la construcción y desarrollo de las competencias centrales o esenciales para el siglo XXI, desde las diferentes disciplinas y los diferentes campos de conocimiento. En esta época de disrupción tecnológica y automatización, como bien nos lo describía en la primera conferencia de esta mañana el profesor Molina, lo que necesitan las personas no son tantas capacidades cognitivas, porque el conocimiento está muy disponible, sino más bien desarrollar sus capacidades metacognitivas. Quizás no deberíamos preocuparnos tanto por transmitir exitosamente un montón de información, datos y hechos de la filosofía, la historia, la ciencia o la ingeniería, sino más bien enfocarnos en ayudar a los estudiantes a adquirir la capacidad para pensar como piensa un filósofo, o como piensa un historiador, o como piensa un científico, o como piensa un ingeniero. Esa es la capacidad en donde tenemos que enfocarnos. Además, en la sociedad y los ambientes de trabajo modernos, las personas rara vez viven o trabajan de manera aislada. Lo frecuente es ver a la gente trabajando en colaboración con otras personas mediante redes formales o informales. Las tareas simples pueden ser completadas por un único individuo, no hay problema. Pero los resultados y las tareas con cierto grado de complejidad son el producto de redes de personas trabajando colaborativamente, como decía José Antonio hace un rato. Es decir, compartiendo sus diferentes maneras de ver y de pensar, sus distintos talentos, sus conocimientos e ideas para lograr un resultado en común. Por lo que, si bien el aprendizaje es un proceso subjetivo que ocurre dentro de cada individuo, es necesario y muy importante que éste se diseñe y se organice de manera que pueda realizarse en grupos o redes colaborativas de aprendizaje, semejantes a las que ocurren en la vida social y profesional contemporánea. La educación actual penaliza el error y el fracaso y enseña a tenerles miedo, a temerles, a evitarlos a toda costa. Pero la experiencia contemporánea muestra que para que la gente sea creativa y emprendedora y logre tener una carrera significativa, el fracaso es y va a ser un paso inevitable en la ruta hacia el éxito. Es parte del juego. La cultura de las prácticas educativas debe cambiar su actual paradigma por otro que vea y muestre los errores y los fracasos como oportunidades para el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo personal. El logro de las competencias centrales o esenciales para el siglo XXI tiene más que ver con el cómo se aprende y no tanto con el qué se aprende. Es decir, con la manera en que se diseñan los espacios y las actividades de aprendizaje, con las estrategias, las metodologías y las técnicas didácticas que se utilizan y no tanto con los contenidos que se abordan. Es por eso que la didáctica resulta hoy tan importante. Por lo que los docentes necesitaremos investigar y experimentar en clase de manera creativa y reflexionada con métodos para la activación del aprendizaje. Métodos que han estado ahí en los últimos años, pero que la mayoría de los docentes muy poco de verdad conocemos y usamos en nuestras clases. ¿A qué me refiero? Bueno, métodos como el aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, el aula invertida, el aprendizaje cooperativo, la educación basada en juegos o la gamificación, el pensamiento de diseño, o sea, el design thinking como método pedagógico, el método del aprendizaje autodirigido, es decir, el self-directed learning, el enfoque educativo STEAM, el coaching educativo, los programas educativos basados en mindfulness, los laboratorios de fabricación educativos, o sea, los Fab Labs, talleres para Arduino y robótica educativa, juegos de roles y debates, la indagación científica como enfoque pedagógico, entre muchas otras más. La innovación de la educación debe estar basada en conocimiento que provenga de la investigación científica educativa y de la práctica docente reflexionada. Por lo que concluyo mi intervención proponiendo que como Red Kairos impulsemos un proyecto internacional para el establecimiento
de laboratorios de innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de aprendizajes en las instituciones educativas que quieran participar, y que articulemos estos laboratorios en redes de intercambio y colaboración internacional para la innovación educativa. Laboratorios de innovación del aprendizaje entendidos como equipos de profesores, investigadores y espacios institucionales y físicos, es decir, aulas experimentales especiales, diseñadas, amuebladas y equipadas para experimentar con nuevas formas de planificar, organizar, realizar y evaluar el aprendizaje y la enseñanza en la universidad, orientadas a ayudar a los estudiantes a alcanzar de la mejor manera posible las competencias esenciales para el siglo XXI. Yo me quedo hasta acá. Muchísimas gracias, estimado Francisco. Bien, continuamos entonces pidiendo nuevamente ajustarse al máximo en los tiempos, ¿sí? Tenemos que presentar ahora a nuestro siguiente panelista, Carlos Irías, de Valdivieso, en Nicaragua, y ex vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades, el CNU de Nicaragua. Es asesor episcopal latinoamericano. Así que agradecemos entonces la presencia del profesor Carlos Irías y le damos su tiempo para expresarnos sus pensamientos. Está sin micrófono. Está sin micrófono. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Ahora sí. El audífono, que es una ayuda, no, en este momento no sirve. Bien. Muchas gracias. Decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer, un gusto para mí compartir con grandes personalidades del mundo de la educación en este foro. Un agradecimiento también a Kairos por esta oportunidad. ¿Por qué es importante la transformación pedagógica para la implementación del tercer contrato social de la educación? Quiero partir de una aseveración de fondo. Y tiene que ver con el hecho de que resulta anacrónico suponer que una educación de calidad para el mundo de hoy y el futuro próximo está referida inherentemente a la aglutinación de unas personas en un espacio cerrado al que llamamos aulas, con un profesor desarrollando unos temas que cree o le han dicho que ese grupo necesita saber. De esto ya veníamos siendo conscientes y la pandemia no hizo más que confirmarlo. Esto que acabo de escribir es un enfoque construido sobre la base de un paradigma llamado enseñanza, con una configuración de relaciones y características que presentan dificultades como la siguiente. Voy a mencionar 5. La primera es la preponderancia de la clase magistral. El principal cuestionamiento a esta visión es la generación de relaciones de poder mediante rutinas verticales entendidas como obediencia. Entonces aquí el que maneja la información es el que tiene el poder. Segundo, el proceso centrado en los contenidos. ¿Cómo se eligen estos contenidos? ¿Cuáles son las fuentes generadoras de los mismos? Y el riesgo de esto es que posibilita la difusión de nuevas prácticas colonialistas, en este caso académicas, porque no hay un reconocimiento de los saberes locales y ancestrales y la cientificidad del conocimiento se restringe a la aplicación de unas metodologías que terminan siendo más importantes que el conocimiento producido. El tercero tiene que ver con los procesos formales que se imponen a las experiencias creativas, contextuales y emergentes. Y por eso hay que ir a un recinto y someterse a unas reglas del juego de estricto cumplimiento para ser promovidos. Y entonces, desde esta mentalidad, se ve con desdén los procesos académicos desarrollados en línea, a distancia, de autoestudio, tal cual es los que hemos tenido que
auxiliarnos de ellos precisamente durante este año de pandemia. El cuarto, el desconocimiento del contexto vital de la persona y de sus capacidades de aprendizaje. La masificación de la educación ha tenido un importante impacto en términos de cobertura, pero también presenta algunas limitaciones, y una de ellas tiene que ver con un principio básico de sentido común. No se puede ayudar a quien no se conoce. Y la masificación nos dificulta conocer dónde vive el estudiante, con quién, en qué condiciones, qué le gusta de la vida, qué le reclama. Y estas son preguntas generadoras de oportunidades para conectar con los deseos de saber y de vivir de la persona aprendiente. Y la última, la quinta, es la escasa producción de conocimiento. No quiero hacer aquí no quiero emitir una falacia de generalización apresurada, pero es muy común que el personal docente se documente poco en términos de información actualizada, en parte también porque trabaja mucho en lo operativo, en lo funcional. Y por otro lado, en el mejor de los casos, podemos convertirnos en divulgadores de ideas ajenas al contexto en que nos movemos, en que desarrollamos el hecho educativo. Entonces, dicho lo anterior, ¿para qué ha servido la educación hasta ahora? Hemos sido capaces de construir un mundo más humano, más digno, en el que no haya descarte social. Ha servido para afianzar el estado de las cosas, el status quo, o para empujarnos a ser hombres y mujeres libres, con talante ético, capaces de elegir, sensibles al dolor de los otros seres humanos y demás seres vivos. Es evidente que necesitamos hacer un cambio, dar un salto. Necesitamos un tercer contrato, lo dice Kairos. Por eso emergen iniciativas como Kairos. En mi perspectiva, el salto que tenemos que dar es pasar de la enseñanza al aprendizaje. ¿Qué significa esto en términos pedagógicos? Que la educación deje de ser racionalista, conceptual, memorística, para que esté fundamentada en el sentir, la afectividad, la ética, la estética. Pasar de una relación jerárquica, patriarcal, basada en el poder, el control, la sumisión, la coerción y la obediencia, a una que sea relacional, basada en la autoorganización, en las redes, en los rizomas, que sea amorosa, construida en y desde la confianza. De una visión fragmentada, fundada en la competitividad y la confrontación, a una holística, sustentada en el diálogo y la colaboración. Ya lo decía Francisco Alarcón hace unos momentos, de la certeza, la intuición y el legalismo, pasar a la incertidumbre, a la probabilidad, a la búsqueda, que seamos capaces de plantearnos nuevas preguntas. Salir de la cuadratura, de las estructuras rígidas con objetivos y metas, a una visión flexible, procesual, modular. Y entonces, en consecuencia, superar el pensum, que es excesivo, recargado, obsoleto, diseñado secuencialmente, y abrazar las currículas no lineales. Lo anterior implica desarrollar el hecho educativo concebido en una dinámica en la que haya al menos 4 características fundamentales: participación, relacionalidad, creatividad y expresividad. A mí no me preocupan las metodologías. Francisco acaba de hacernos una lista, todas ellas son extraordinarias. No me caso con ninguna. Lo que me interesa, particularmente como pedagogo, es que posibiliten, impulsen la presencia activa de estos 4 elementos que acabo de mencionar. Y esto acontece en una interacción de lo que llamamos las instancias del aprendizaje, que son 5 y solo los voy a mencionar porque no me da tiempo. La participación de las y los mediadores, la apropiación de los contenidos, la vinculación con el contexto, que es importante. Si los contenidos son el qué, el contexto nos ayuda a descubrir el por qué y el para qué de las cosas. La relacionalidad con el grupo, porque tenemos que promover la construcción colectiva de conocimiento. Y obviamente la participación de la persona misma como el primer responsable de su propio proceso de formación. Esta visión enfocada en el aprendizaje supone que ha de llevarse a cabo en entornos cálidos, empáticos, donde haya placer y gozo en lo que se aprende. Tenemos que superar las prácticas de tortura que no solo se desarrollan en las cárceles y en las instituciones coercitivas. En la educación está y hay que salir de allí. Termino con una palabra final sobre la evaluación.
No basta con la acumulación de contenidos científico-técnicos sin descubrir o preguntarse qué tienen que ver con la vida. Entonces, enseguida advertimos el apremio de un giro, yo diría copernicano, que provoque que pasemos de las prácticas obsoletas como los exámenes, que dan cuenta del traspaso a la información más, no del aprendizaje, y más bien acojamos la globalidad de la experiencia, recuperemos la globalidad de la experiencia en términos de hallazgos y vivencias. Y esto supone la invención de sistemas de valoración que incluyan la autovaloración, la covaloración y, por supuesto, para eso estamos, la apreciación de quienes median el proceso. Por ahora me voy a quedar hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, rector Carlos Irías Amaya, corresponde pasar a nuestro siguiente panelista. Luego recuperaremos los tiempos correspondientes. En este caso, estamos hablando que José María Gasalla, él es presidente y fundador de Talentum, es profesor invitado en la Escuela de Negocios como ESADE Deusto en Costa Rica y la Fundación Don Gabriel en Brasil. Es conferencista y consejero y asesor internacional desde hace más de 30 años en instituciones públicas y privadas con énfasis en la confianza, cambio y desarrollo directivo. Se considera profesor y animal curioso y apasionado. Es una buena definición. Adelante, profesor José María Gasalla. Ahora, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias, Telémaco, Juan Carlos, todo el equipo de Kairos, Ana Lucia. Enhorabuena, porque montar un congreso de esta envergadura no es nada fácil y hay mucho esfuerzo detrás y que no vemos los que estamos aquí delante. Muchas gracias. Mi padre decía que de bien nacido es ser agradecido. Y me gustaría apoyarme en mi background STEM. Yo procedo de la ingeniería, derivado hacia la psicología organizacional, e ir a planteamientos muy micro y sintéticos, que lo he llamado la presentación 25 ideas fuerza para un educador. Y voy a ir muy rápido, como es lógico, por el tiempo. 1. Crea y estimula un ambiente de confianza. Inspira confianza y sé ejemplo por tu hacer. 2. Concéntrate en tus alumnos, personalízales, confía en los recursos de cada uno. 3. Sé consciente de navegar en océanos de incertidumbre con archipiélagos de certeza, como dice nuestro amigo Edgar Morin. 4. Utiliza las tecnologías para humanizar más la clase. 5. Reconoce y celebra los éxitos de tus alumnos. 6. Invita al coloquio para buscar soluciones concretas y conjuntas. 7. Educa conociendo, amando, provocando y enseñando a posponer la gratificación. 8. Utiliza el humor y el juego. 9. Usa historias propias y de referentes éticos. 10. Prioriza lo que es crítico aprender. 11. Ábrete a las ideas de tus alumnos. Refuerza y valora las preguntas. 12. Pasa del debate a la acción. Experimenta con ellos y escúchales. 13. Reconoce tus errores e ignorancias. 14. Pon en valor a cada alumno. 15. Despierta y estimula la curiosidad
incluso el suspense, y emociónate con ellos. 16. Actúa desde la responsabilidad, equidad y humildad. 17. Combina calidad y calidez, dulzura y locura. 18. Cuestiónate de tanto en tanto tu PAC, que es tu pasión, tu actitud, tu confianza. 19. Y actúa desde la P a la tercera potencia. Presencia, potencia, que significa creer en ellos, efecto Pigmalión. Permiso, deja que sean ellos. 20. Identifica, valora y ayuda a desarrollar los talentos, las competencias de cada alumno. 21. Practica el cuidado, que es amor más confianza. Cuidado mutuo entre alumnos, progenitores y profesionales, es decir, un cuidado comunitario. 22. Actúa con flexibilidad y prueba múltiples enfoques de aprendizaje. Cada alumno aprende de forma diferente. 23. Soporta la posible agresividad o pasividad del alumno y el sentirte incomprendido e incluso incompetente. 24. Sé firme y consistente al hacer cumplir los límites. Y 25. Pon todo tu esfuerzo en apoyar y reforzar la automotivación y la autoconfianza de cada alumno. Son 25 mensajes, 25 ideas, fuerzas que tienen que ver con metodologías, que tienen que ver con la figura del maestro, del profesor, del educador, que tiene que ver con alguien que coordina aprendizajes y facilita esos aprendizajes. Y como hemos perdido unos minutos ahí, yo los voy a ahorrar y voy a terminar solamente con dos frases. Uno ¿de quién? De Mahatma Gandhi. ¿Quién va a ser? Gandhi, que decía aquello de a los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Y yo suelo decir, y esta es una frase que intento acuñar, que aprender es vivir y solo se vive si se sigue aprendiendo. Porque para mí una cosa es aprender y otra cosa es acumular conocimiento. Y el aprender siempre implica cambiar. Y nosotros somos seres que estamos en cambio continuo. De hecho, no somos seres. Estamos siendo, vamos siendo, somos inconclusos y en cada momento nos vamos completando. Y quiero hacer un deseo de que la próxima pandemia, que seguro que la habrá, que sea la pandemia del amor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Porque eso mejora la... Pido disculpas por esto. Si ocurriera un problema grave, el profesor Telémaco estará atento para seguir moderando mientras tanto. Lo otro que queríamos decir es que vamos ahora sí a el video correcto que nos ha enviado el profesor Ferrao. Así que entonces pido a la organización, por favor, que el video.
Eu gostaria de aproveitar para saudar a todas e a todos, a partir da costa oriental da África, de Moçambique, cidade de Maputo, e dizer-vos também que o tema sobre a transformação digital na educação para alguns países, sobretudo países como Moçambique, parece ainda revestir-se de uma certa complexidade e também de uma certa perplexidade. Nós ainda nos debatemos com questões essenciais como os conceitos de qualidade, de inclusão, equidade e outras questões básicas como o acesso. Portanto, estas temáticas que ainda teimam em ser retórica, elas são de uma certa densidade e com certeza devem perdurar ainda por alguns anos. A Covid-19, com todas as suas vicissitudes, incluindo a destruição dos sistemas económicos e dos sistemas sociais, todavia nos traz este novo alento para que possamos transformar a nossa educação, trazendo a era digital para países, para as nossas sociedades, para as nossas escolas, que bem precisam destas competências digitais intermédias. Eu começo esta abordagem fazendo referência ao facto de Moçambique viver ainda os seus primeiros 45 anos de independência. Portanto, o sistema educativo teve a sua base, a sua origem no período colonial. E nessa história da independência, nós precisaríamos de contextualizar o sistema educativo com base naquilo que aconteceu no período colonial, que foi caracterizado pela dominação, pela alienação e pela cristianização do sistema, e o que veio acontecer mais tarde com o período pós-independência. Portanto, diria que no período colonial o ensino oficial era, por um lado, para os filhos dos colonos portugueses e para os assimilados, e depois tinha o rudimentar, que era para os chamados indígenas ou nativos. E o ensino para os indígenas era para esse povo colonizado e praticamente estava reduzido apenas a aprender a ler, escrever e a domesticação. Com a independência se operaram transformações no campo educacional que tiveram como origem as experiências levadas a cabo pelo movimento de libertação. E o sistema educativo sofreu reformas importantes nessa altura e que tiveram que se adequar a um novo contexto sociopolítico, económico e cultural. Destaco nesta altura que foi criado o Sistema Nacional da Educação através de uma lei que era designada 4/83, e o sistema passou a ser nacionalizado, tendo sido suspensas todas as formas de ensino português. Ainda em abril do ano 2000, e quando estávamos estruturando o sistema de ensino, houve uma cúpula mundial de educação em Dakar, e esta cúpula se comprometeu em alcançar os objetivos e as metas de educação para todos, para cada cidadão e para cada sociedade. Era um plano ambicioso, é verdade, mas era o sonho de uma educação que se destinava a captar os talentos e potenciar cada pessoa a desenvolver a personalidade dos educandos que pudessem melhorar suas vidas e transformar suas sociedades. Decorrentes desta realidade, o sistema de educação em Moçambique cresceu consideravelmente. Existem atualmente em Moçambique, como resultado do acesso massivo, cerca de 8,3 milhões de alunos moçambicanos no ensino primário e secundário e 200 mil nas universidades. Existem igualmente mais de 13 mil escolas primárias e outras 800 escolas secundárias e cerca de 45 universidades espalhadas um pouco pelo país. Mas Moçambique ainda é um país que se tipifica como sendo um país de baixa renda, com um rendimento per capita de um pouco mais de $650. Temos 30 milhões de cidadãos e apenas 33,4 vive no meio urbano, sendo que os restantes vivem nas áreas rurais. Convenhamos que 70% das famílias dos agregados moçambicanos vivem em casas precárias e não têm acesso à energia elétrica, portanto recorrem a fontes de energia alternativa.
Face à pandemia, a Covid-19, que assolou o mundo, o governo moçambicano teve que redobrar esforços e estratégias para se ajustar e decretou um estado de emergência e encerrou as escolas a nível nacional. Perante estas medidas de encerramento, foi necessário repensar o ensino e verificar qual seria a tarefa de cada um dos gestores e dos cidadãos e a responsabilidade para cada uma das nossas escolas e das nossas universidades. Então, nestas estratégias, a opção foi por usar as plataformas, as aulas de telescola, as rádios comunitárias, as redes sociais e até com muita frequência o WhatsApp, que para nós é um meio muito comum. De uma realidade, porém, todos estamos muito certos. Não conseguimos ter grandes aproveitamentos, a avaliação que fizemos não foi de todo uma avaliação satisfatória e seguramente nós estamos certos que os ganhos que foram obtidos ao longo de vários anos de educação em Moçambique, eles se perderam consideravelmente com o surto da Covid-19. Os últimos desenvolvimentos tecnológicos, na linguagem mais comum, nesta era digital, podem ter agravado também a crise dos sistemas de educação ou exacerbado essas debilidades que já se verificavam. A Covid-19 expôs as desigualdades na educação e fez com que as diferentes escolas se ressentissem das carências tecnológicas que elas são parte. Então nós estamos numa fase em que pelo mundo se fala em inteligência artificial, robótica, nas nanociências, na rede 5G e todas estas novidades derivadas desta revolução científica e tecnológica. De tal modo que nós temos pela frente uma montanha por subir e precisaríamos de encontrar formas de nos ajustarmos a essa realidade. Então, onde é que nós nos posicionamos? Esta transformação digital e pedagógica, esta transformação curricular, como é que ela pode ajudar na implementação do terceiro contrato de educação social, que é um contrato que tem conceitos importantíssimos como conhecimento, cultura, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, arte, música, enfim, uma sociedade mais justa, mais pacífica, equitativa, solidária e próspera. Isto, que parecem ser conceitos muito simples, eles são conceitos complexos e exigem uma estabilização das relações sociais, económicas, das sociedades e dos países e dos povos. Exigem também o maior respeito dos direitos humanos, nas mudanças climáticas e uma observância nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Para países como Moçambique, esses desafios são acrescidos ainda por vencer o subdesenvolvimento, que nós não temos estado a conseguir encontrar as melhores respostas e que ainda precisamos de vencer a batalha dos conflitos sociais, democratizar os processos políticos e assumir a educação como um desafio fundamental. Se diz com frequência que em Moçambique deveríamos fazer um plano Marshall de educação, que fosse mais realístico e mais em consonância com as nossas realidades. A conectividade é um dos problemas mais graves que nós temos e não permite que haja um acesso às redes e às tecnologias com mais facilidade e a custos mais fiáveis. Então, temos o problema de como fazer essa transformação digital em função de todas as debilidades económicas, estruturais que nós temos. E esta transformação digital, curricular, pedagógica, ela precisa de ser pensada em velocidades diferentes, para os países diferentes, de acordo com o seu nível de desenvolvimento. Então isto era uma pequena contribuição que gostaríamos de dar a partir de Moçambique, desejando a todos a continuação de um congresso fabuloso e que as resoluções deste congresso sirvam para mudarmos a nossa estrutura educativa. Obrigado a todos.
Muchas gracias, rector Ferrao. Continuando ya con tiempos mucho más justos, pidiendo nuevamente ajustarse a los tiempos. Continuamos. Ahora vamos. Carlos César Maicote es presidente del Consejo del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior y exdirector del Instituto de Ciencias Agropecuarias. Adelante, Maicote. Muchas gracias, don Álvaro. Muy buenas tardes, días a todos. Decían ayer que según en el hemisferio que se encuentren. O el uso horario también, ¿verdad? Primero, iniciar con un agradecimiento al ingeniero Telémaco por la invitación al grupo coordinador de este evento. Agradecido con aquellos que están en el soporte técnico, quienes hacen posible esta transmisión. Pero sobre todo a todos los compañeros panelistas de este foro y de algunos otros más que ya han vertido sus experiencias, sus conocimientos y sus inquietudes. Nunca deja uno de aprender de todos ustedes. Por eso mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que el actual modelo educativo es obsoleto y está agotado. Eso no hay que discutirlo, ya se discutió mucho y se ha abordado mucho ese tema. Sabemos que hace algunos años se hablaba de transformación educativa. Ya de esto hablaba Sir Ken Robinson, hablaba Paulo Freire, nuestro compañero de Kairos, Richard Gerber, María Acaso y nuestro compañero de foro y gran amigo Pepe Menéndez, como algunos referentes estratégicos de esta transformación. Sabemos que la educación no se mueve al ritmo de los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Su principal debilidad es la inmovilidad de la academia. Sabemos que esta crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial ha causado dolor a muchas personas, pero también sabemos que esta crisis ha sido un catalizador para detonar procesos de innovación y entender que debemos adaptarnos al cambio permanente. Es precisamente en este momento en que Kairos, a través de todo este gran equipo, tiene y debe realizar propuestas de transformación educativa y que ésta se haga una realidad. Es necesario considerar como clave de éxito muchos puntos. Destaco 5 principales. El primero de ellos es fomentar el aprendizaje participativo basado en experiencias. ¿Y por qué no entrar en la enseñanza dual? Ya Francisco nos comentaba que la escuela nos enseña a no equivocarnos. Y desgraciadamente todo ser humano aprende de esas experiencias al equivocarse. Entremos en ese contexto. El segundo es cerrar la brecha que existe entre las instituciones de educación, principalmente las superiores, con las diferentes comunidades, haciendo patente el compromiso de las instituciones para detonar procesos de mejora al interior de la institución y en el ámbito de su competencia. Tercero, es el de fomentar el emprendimiento, el desarrollo de negocios, alta dirección, gerencia y comunicación. Nuestros egresados, la gran mayoría de ellos, carece de todas estas características y es un gran problema al momento de los emprendedores los acepten en sus instalaciones. Establecer la ética, 4, establecer la ética, el liderazgo y los valores para que la educación en el ser, como ya comentó nuestro querido amigo Carlos Irías, sea una realidad, la educación del ser. Y el punto número 5, impulsar la resolución de problemas mediante el entendimiento y el diálogo. Perdón, el 4, impulsar la resolución de problemas mediante el entendimiento y el diálogo. El diálogo se está perdiendo. Baste simplemente dar un vistazo y las
relaciones amorosas terminan e inician con un mensaje de texto. Y ahora sí, 5, impulsar el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo para que nunca se deje de aprender y mejorar la competitividad. Por lógica, todo esto tendrá que verse reflejado en planes de estudio totalmente flexibles, e innovadores, por cierto, en donde el alumno, el estudiante, construya su currículum con base en su plan de vida. No meterlo en una camisa de fuerza, en donde muchas veces el currículum que va no tiene significado alguno en su plan de vida. Claro que esto implica que debemos tener docentes que les gusta lo que hacen, les encanta hacer lo que hacen y son felices con lo que hacen. Docentes que motiven a los estudiantes a descubrir sus talentos, la pasión que tienen dentro de esos muchachos, toda esa energía potencial para descubrir un mundo que los está esperando allá afuera. Y docentes que no solo transmiten frustraciones, docentes que pues en la mayoría de los casos transmiten solo datos y utilizan el aula y la conferencia magistral como común denominador. Eso, sinceramente, lo único que provoca es pasividad en los estudiantes, desánimo en los estudiantes, y no ven la razón de ser de poder estar estudiando alguna licenciatura. Espacios en donde se creen sinergias a través de las cuales todos aprenden. Los docentes, los estudiantes, los directivos, los padres de familia, los empleadores, los egresados, los políticos, todos aprenden, cada uno de ellos y entre ellos. A la fecha yo no conozco ningún docente que diga yo no sé, porque todos lo saben. Creo que es el momento de entrar en esa característica de cambio, de actitud y tener valor al cambio. Hoy estamos preparando a los jóvenes para que desarrollen sus actividades laborales en empresas que aún no existen, para usar tecnologías que aún no se inventan y para enfrentar problemas que aún no hemos detectado. Por lo tanto, el cuestionamiento o la pregunta a resolver para todos nosotros es: ¿qué puedo hacer el día de hoy para ser parte de la solución y transformar la educación? Finalmente, desde nuestro ámbito de responsabilidad y compromiso, impulsemos esa transformación educativa y el tercer contrato social por el bien de todos. Y ojalá lo podamos llegar a ver. Muchísimas gracias a todos. Espero haber recuperado algo de tiempo. Gracias. Gracias a usted, profesor Maicote. Por cierto, que algo de tiempo hemos recuperado. Seguiremos entonces avanzando. Tiene ahora Pepe Meléndez, asesor internacional de educación para instituciones educativas y personas de gobierno en España, Portugal y Latinoamérica, creador del Centro de Tecnología Ituarte para la experimentación tecnopedagógica, responsable del diseño de programas para la formación de directores, miembro del patronato de diversas fundaciones educativas de conocimiento y sociales. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a Kairos también por la invitación a poder participar de este foro. Yo me sumo a muchísimas, la verdad, de las ideas que han ido saliendo, especialmente ahora en este panel, y me gustaría centrarme en dos grandes ámbitos. Uno, me gusta, más quizá de una mirada más sobre el mundo escolar, todo, y que yo creo que en la universidad pues están pasando cosas muy parecidas, ¿no? Me gustaría centrarme, digo, en un ámbito más de los aprendizajes,
que hemos tenido en esta época de pandemia, de la experiencia, de la disrupción, de tener que acudir rápidamente, ¿no?, a la distancia para poder seguir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y en segundo lugar, lo que yo diría que podrían ser como unas características que podrían señalar un cierto camino de la transformación educativa. Dentro de los aprendizajes de la pandemia, quizá uno de los más claros ha sido la emergencia de la diferencia entre lo sincrónico y lo asincrónico. Además, es algo que ha venido a quedarse, porque ustedes lo han ido señalando de alguna manera cuando han hablado, pues, de la importancia de ir reduciendo el peso de las clases magistrales, la importancia de que cuando reunimos a los estudiantes tenga un propósito que vaya mucho más allá de que escuchen a una sola persona, sino de que compartan, que colaboren, que hayan trabajado previamente y luego puedan poner en común esas exploraciones, no solo las dudas tradicionales, sino precisamente algo que tenga que ver con la creatividad, con la aportación misma de pensamiento, que es lo que hará que la interdisciplinariedad, la filosofía, la ciencia, el humanismo y la tecnología se puedan ir mezclando, ¿no? Así que una conclusión rotunda es: no hace falta que estemos todos en el mismo sitio y a la misma hora para aprender. Y mucho menos que todos hagamos lo mismo al tiempo, ¿no? Sería un primer aprendizaje. Un segundo que puede provocar algo de movimiento, de corrida de suelo, ¿no?, que sería, es que algunos estudiantes han descubierto que no hace falta ir tantas horas a la escuela para aprender, que no hace falta cumplir este horario que alguno también ha sugerido, casi militar o a veces carcelario, para aprender, ¿no? No hace falta, ¿no? ¿Por qué? Porque los ritmos de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes no son las mismas en cada uno. Otro tercer elemento que además ha salido en varias aportaciones, ahora también por la parte de Mozambique, ¿no?, el acceso, lo digo en términos de desigualdad, el acceso digital va emergiendo como un derecho, como una necesidad similar a disponer de agua, a disponer de luz, o a que recojan las basuras en mi área. Pero claro, si miramos el mundo, ni muchísimos menos todas las casas tienen agua, tienen luz, ni tienen recogida de basuras. Es decir, que se van mezclando unas necesidades urgentes por encima de otras. Pero el acceso digital va emergiendo al mismo nivel que estas que he señalado. Otro aprendizaje también: la tecnología nos puede ayudar a la personalización del aprendizaje si la utilizamos bien, ¿no? Es como esta condición, porque claro, ahora hemos hecho un uso de la tecnología de manera disruptiva y casi como Dios nos dio a entender, o como nuestro espíritu nos dio a entender, pero en algunos casos también hemos detectado que había una gran falta de preparación formativa, tanto en los docentes como en los estudiantes. También, por otro lado, hemos visto la confirmación de la necesidad de potenciar espacios flexibles, espacios que cambien con facilidad en los centros educativos, y además que ahora tienen que estar aireados, tienen incluso que estar en contacto con la naturaleza. Y estas necesidades de tipo casi sanitario sí que creemos que han venido a quedarse. O sea que, aunque vayan desapareciendo algunas de las emergencias más urgentes de las distancias o de las medidas sanitarias, va a quedar una cierta, incluso normativa, una cierta necesidad, además de adaptar esas metodologías abiertas a los espacios escolares. Y en este sentido, lo más importante de todo es que ahora, en estos momentos de emergencia, las medidas sanitarias importantes que se han de cumplir no nos hagan perder de vista la importancia de dedicar tiempo a la reflexión pedagógica, a la educativa, a la estrategia de transformación que estamos buscando. Porque los equipos directivos de las escuelas están realmente muy agobiados y muy orientados a cumplir las normativas sanitarias, que son importantes, pero deberíamos intentar trabajar con esta doble cabeza, una que es cumplir con lo sanitario y otra no perder de vista que lo educativo y lo pedagógico necesita de una reflexión y de un aprendizaje y de un compartir permanente. La segunda gran área sería: ¿cuáles serían estas características principales del cambio
del camino hacia la transformación? Pues la primera, que también ha surgido con gran fuerza, es que el trabajo en equipo de los docentes y de las docentes no se limite al back office, no se limite a la preparación, sino también participe en la propia ejecución, en el propio ejercicio, ya sea en aulas, en espacios educativos. Vamos a ir superando además el concepto de aula, ya se ha repetido hoy también, pero el trabajo en equipo tiene que ser en el back office y también en el escenario, por así decirlo, ¿no? Todo esto lo que va a hacer es potenciar el rol de docentes y de las docentes como expertos, como expertas en acompañar procesos de aprendizaje colaborativo, de crecimiento integral de las personas, personas que enseñan usando ellos también las herramientas colaborativas, no solo mostrándolas de una manera magistral, sino precisamente aprender haciendo que éstas se pongan en juego. Se ha repetido también aquí otra característica, partir de competencias para llegar a las disciplinas y no al revés. Las disciplinas nos tienen que servir precisamente pues, para cultivar nuestra comprensión oral, nuestra comprensión escrita, la expresión, el lenguaje matemático, el aprendizaje de la lógica científica, y para eso necesitamos una mayor dosis de interdisciplinariedad, de entender que lo artístico y lo científico están vinculados, que lo visual y lo escrito, lo manuscrito, están vinculados. Para eso vamos a necesitar, en definitiva, horarios, espacios flexibles, especialmente a partir de los 14 años. Quizás, sobre todo en el mundo escolar, se ha visto que no es lo mismo, ni desde el punto de vista presencial, ni desde el punto de vista tecnológico, la fase que hay entre 3 y 12 o 14 años y la que hay de 14 a 16 o 18. Ahí ha emergido también que tenemos que tener miradas diferentes en el sentido de también progresivas, de algo que vaya integrando los saberes. Y finalmente, casi como última característica, pues sería cultivar el concepto de red. Vivimos un momento en que podemos experimentar, nos están dando permiso para experimentar, porque la situación es muy compleja. Aprovechemos esa experimentación, documentémosla. Me parece fantástica la iniciativa del profesor Alarcón respecto al lab. Yo inicié uno de ellos cuando era director de un colegio en el área de Barcelona, y me parece esencial que el concepto de red, el concepto de lab, en el sentido educativo, social, puedan emerger de manera clara. Y quisiera acabar agradeciendo la mención al profesor Carlos César Maicote. Muchísimas gracias. Micrófono, no había Álvaro, por micrófono. favor. Okay, sí, ahora sí, ya. Bien. Bueno, muchas gracias, Pepe Menéndez. Y pasamos ahora finalmente a nuestro último panelista, el profesor Omelio Borroto. Él es rector de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en Ecuador, y es presidente de la Red Ecuatoriana de Vinculación con la Sociedad. Fue vice de Agricultura y rector de la Universidad Agraria de La Habana, en Cuba. Adelante entonces, profesor Omelio Borroto. Omelio tiene algunos problemas de conexión ahorita. Si gusta, apreciado amigo, inicia la ronda de último minuto y Omelio la hace de una vez porque tiene algunos problemas, está tratando de conectarse nuevamente. Nuestras disculpas, pero entendemos los problemas de conexión, parte de los problemas digitales que tenemos en el mundo, ¿eh? Perfecto, Tereco, gracias. Vamos entonces, 30 segundos, 45 máximo. Empezamos por el mismo orden que fuimos haciendo el foro. Le pedimos a Rutilia Calderón que nos haga unas primeras conclusiones de lo que vamos llevando este foro. Sí, bueno, reiterar las gracias por el espacio, por la oportunidad de aprendizajes, de intercambio, y también reiterar que lograr esa anhelada transformación de la pedagogía y de la didáctica requiere de un nuevo método.
y todos y todas hemos hecho referencia que debemos privilegiar el método del diálogo. El diálogo entre ciencias y disciplinas, el diálogo de la academia con otros saberes, el diálogo entre los diferentes niveles educativos, el diálogo entre la educación formal y la educación no formal, el diálogo entre las comunidades educativas integradas por docentes, estudiantes directivos, con los otros sectores, llámese familia, llámense gobiernos locales, regionales, nacionales. Sin el camino del diálogo, posiblemente vamos a continuar por los mismos caminos y no vamos a lograr la anhelada transformación educativa de nuestra pedagogía y de nuestra didáctica, que ya llegaron al límite, ya dieron lo máximo que podían dar de sí. Gracias. Síntesis muy adecuada, por cierto. Continuamos entonces en este mismo plano de síntesis. Tenemos la palabra Francisco Alarcón. Bueno, muchas gracias. Adelante, Francisco. Gracias. Yo solamente, en primer lugar, quiero agradecer a los otros panelistas. Creo que aprendí mucho escuchándolos y creo que estamos en sintonía con una visión compartida. Yo solo, como comentarios finales, tal vez muy breves, creo que las universidades tienen la gran responsabilidad de formar y educar el capital humano más calificado y valioso de nuestros países, a los ciudadanos más preparados e informados, y a los principales tomadores de decisiones de las sociedades del futuro. Por lo que yo creo que lo bueno y de lo malo que hagamos hoy en las universidades va a depender en buena medida el futuro de la economía, del desarrollo social y el futuro de las democracias en nuestros países. Yo creo que esta pandemia del COVID-19 está acelerando los procesos de transformación digital, los procesos de automatización, los avances científicos y tecnológicos con potencial disruptivo en la sociedad y en el mundo del trabajo. Pero también esta pandemia puede ser una oportunidad para acelerar el paso de las innovaciones en la educación. Y yo creo que esto en buena medida va a depender de todos y cada uno de nosotros. Así que adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Pasamos con el mismo tenor de síntesis, profesor Carlos Illas Amaya. Adelante. Muchísimas gracias. Siempre aprendo mucho de y con ustedes, porque de hecho el aprendizaje humano tiene un origen relacional. Entonces agradezco a Kairos la oportunidad que me brinda para participar en estos espacios. Quiero terminar diciendo que el esfuerzo por educar implica el manejo de información, instrumentos y tecnologías para el mundo de hoy. También requiere que seamos capaces de crear, realizar y validar los procesos de aprendizaje a partir de una transformación en la convivencia. Y esto se realiza en una red conversacional que integra el ser, el quehacer, el pensar, pero también el emocionar de quienes participan. Porque la educación es el espacio en el cual nos aceptamos mutuamente como legítimos otros en una dinámica vincular. Entonces, dicho lo anterior, quiero cerrar mi participación tergiversando, no parafraseando, sino tergiversando a Borges, deseando que nos una el amor y no el espanto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Díaz. En el mismo sentido, profesor Jorge Ferrado, que ahora sí lo tengo en directo. Adelante. Aproveito para agradecer a todos. Acho que no painel sou o único que fala em português, mas eu fui entendendo muito por causa do portonhol que nós temos acesso aqui neste canto do mundo. Mas nós temos uma oportunidade importante e fundamental neste momento,
e nós precisaremos de nos reinventar, sobretudo os nossos países que têm menos condições e que estamos mais expostos a este risco das tecnologias e destas realidades como o Covid que afetou a todos. Eu gostei muito de uma frase, creio que da colega Rutília Caldeirão, que também citou e que dizia que quando se segue pelo mesmo caminho, nós chegaremos ao mesmo destino. Aqui em África, nós dizemos muitas vezes que quando não sabemos o caminho, qualquer caminho serve. E para a educação não são todos os caminhos que servem. Obrigado a todos e boa noite. Muchas gracias, profesor Ferrao. Vamos a pasar entonces ahora la palabra al profesor José María Gasalla. Muchas gracias nuevamente a organizadores y compañeros panelistas y nuestro querido moderador Álvaro Maglia. Me he sentido muy a gusto porque ha sido una sesión de aprendizaje y eso me estimula. Yo creo que soy un animal aprendiz eterno, ¿no? Me encanta aprender y he aprendido de Francisco, de Pepe, de Carlos, de Rutília, de todos los que habéis estado ahí. Habéis aportado ideas que nos hacen reflexionar y contrastar con las propias, ¿no? O sea que muchas gracias nuevamente. Y quiero terminar, yo parafraseo a nuestro amigo Maturana, Humberto Maturana. Yo tuve la suerte de trabajar con él en Santiago de Chile y en Barcelona, en ESADE, y él suele decir, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. No como parte de mí, no como dependiente de mí, como legítimo otro. Y esto también es un mensaje a los educadores. Está rodeado de legítimos otros. Y solamente desde ahí van a captar el amor que les pueda traspasar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gasalla. Observamos que está conectado el profesor Homerio Borroto, que era nuestro, digamos, panelista que no pudo expresarse en sus 8 minutos iniciales. Le pedimos que lo haga ahora, mientras tiene su conexión viva, para poder aprovechar su experiencia y sus ideas. Y luego de cierre. Profesor Borroto. Bien, ya está. Bien, adelante, profesor. Se volvió a cortar la comunicación, parece. Ni modo. Bueno. Lamentamos entonces porque hubiera sido importante escucharlo. Culminando entonces, si es que el profesor Borroto no logra comunicarse, tenemos todavía a Carlos César Maicote y a Pepe Menéndez para hacer también tesis de este foro. Muchísimas gracias, don Álvaro. De manera muy puntual, les agradezco a todos ustedes hayan compartido su locura. Me doy cuenta que no soy el único en este mundo que está loco por transformar la educación. Gracias por compartir eso. Quisiera terminar con una frase de Sir Ken Robinson. Me voy a permitir leerla. No hay sistema en el mundo, en ninguna escuela, en ningún país, que sea mejor que sus maestros. Los maestros
son el alma del éxito en las escuelas. Pero enseñar es una profesión creativa. La enseñanza propiamente concebida no es un sistema de transmisión. Los grandes maestros hacen eso, pero también hacen los grandes maestros es guiar, estimular, provocar, involucrar. Al final, la educación se trata de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, profesor Baicote. Finalmente, Pepe Menéndez, también Sí, sus sí. segundos Yo para la reflexión. Sumarme a muchas de las conclusiones que han dicho los colegas, y además el aprendizaje en realidad es una forma de creación de inteligencia colectiva muy interesante, ¿no? A mí, en la línea de las últimas intervenciones, lo que sí me gustaría como señalar es la importancia de que en las reformas, en los cambios, en las transformaciones, en los grandes acuerdos, se cuente con una participación mucho más activa de los docentes y en especial también de los estudiantes. Ahora estoy pensando en la etapa escolar obligatoria, donde muchas veces la participación de los estudiantes pues, se considera como si tuvieran menor madurez. Pero mi experiencia dice que su participación es más abierta, más creativa, más libre, más espontánea y no habrá cambio, no habrá transformación profunda si realmente no somos capaces de dar esa participación. De hecho, personas tan destacadas como Richard Gerber o Richard Elmore lo han señalado, ¿no? La importancia de que las reformas se hagan no desde los despachos, sino que se hagan desde la participación más activa, ¿no? Es una llamada como un intento, digamos, de culminar este interesantísimo debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Pepe Menéndez. Finalmente, ahora sí, aparentemente tenemos al profesor Medio Borroto pronto para... Solo disponemos de 5 minutos. Le vamos, por favor, se ciñe ese tiempo y quedamos con la sesión cerrada. Bien, adelante, profesor. Primero, disculpa, profesor, me está oyendo. Primero, disculpa por lo que ha ocurrido. No tenemos claro las razones. Agradecer a Kairos todo esto que estamos haciendo. Yo me sumo al mar ese que decía apasionante nuestro querido Juan Casco, que decía un mar apasionante con timoneles como Telémaco, como Ana Lucia. Quiero decir que he oído 56 intervenciones. Fíjense que me falló en el momento la conexión de las 56 intervenciones. Y pienso que los conceptos, los principios y la estrategia están claros. Considero que hay que transformar la sociedad, contribuir a eso, pero primero hay que transformar la universidad. Y a mí lo que me preocupa, y desde el principio lo conversé con nuestro querido jefe Telémaco, que cómo podemos lograr que los directivos universitarios, los profesores, cambiemos en todas estas cosas que se están haciendo aquí, que se han dicho, cambiar los escenarios, cambiar el modelo educativo, cambiar la enseñanza, cambiar la acreditación de las universidades, vincularnos más a la sociedad de verdad. Ahora incluso yo estoy en una provincia que pasó el terremoto en el 2016, que es Manabí, en Ecuador. Ahora tiene el problema del coronavirus. ¿Y cómo nosotros ayudamos a salvarla? Bueno, nosotros solo por internet en el sector agrícola, que es una provincia agrícola, no lo podemos resolver. Tendremos que tomar estas medidas del nasebuco, el alcohol, etcétera, correr riesgo. O sea que tenemos que repensar la educación superior. Tenemos que medir impacto verdadero. Como se decía en el Congreso, asignaturas no, proyectos, memoria no, competencia. La universidad debe ser una universidad de liderazgo y emprendimiento. Tenemos que lograr que los actores jueguen un papel más activo. Y personalmente pienso que debemos focalizarnos en cambiarnos nosotros mismos, los rectores, los vicerrectores, los decanos, etcétera, y cambiar entonces a nuestros profesores, que son muy... tienen que dar un paso adelante totalmente diferente. Por lo tanto, me disculpan que no haya podido utilizar los 8 minutos, pero
respeto. Además, los demás panelistas se puede suscribir por nosotros y cuenten con Ecuador, cuenten con mi universidad para ir a ese mar apasionante. Yo creo que es un mar también tormentoso, que tenemos que seguir en ese velero lindo, potente, con buenos timoneles para llegar a su destino. Y estoy seguro que Kairos va a cumplir el rol que le ha asignado. Muchas gracias y creo que me ha ajustado a lo que usted amablemente me ha dado esos 5 minutos después del percance de comunicación que tuvimos. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias. Hemos tenido, por suerte, oportunidad de escuchar a todos los panelistas en sus reflexiones. Sin duda nos estamos llevando mucho. Nos llevamos algunos apuntes para pasarle luego a la organización, como nos han pedido. Y creo que, por cierto, como muchos lo han hecho, yo también agradezco a Kairos me hayan dado la oportunidad de acompañar este foro y de estar acá presente, compartiendo, aprendiendo y pensando, reflexionando para el futuro y pensando en propuestas, que creo que esto se dejaba muy bien y es muy importante tener propuestas para empezar a avanzar realmente. Muchas gracias, entonces. Queremos conocer si tú quieres alguna cosa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, apreciado amigo Álvaro, y a todos nuestros panelistas y a nuestra panelista amiga también, Rutilia, por las extraordinarias reflexiones yo diría no necesarias, imprescindibles para poder transformar nuestra sociedad para el bien de todos y todas, y que realmente que es todavía una consigna, que nadie se quede atrás, pase a ser una realidad. Pero como dice, construyendo con pasión y con amor. Podemos tener la tecnología, podemos tener todo, pero si no entendemos al otro como propio y si no transmitimos y compartimos amor, realmente tampoco hay posibilidad de poder transformar la sociedad. El reto es enorme, pero está planteado. Ahora tenemos que, después de este congreso, seguir pasando a todos los niveles y en todo el mundo a la acción, ¿ya? Para que nos quede la reflexión imprescindible, necesaria, pero también absolutamente insuficiente si no pasamos a la acción, y ese es el paso que nos queda para todos. ¿Y quién es la acción? Todos y cada uno. Lógicamente también a nuestro amigo Melio, que como vemos ha tenido dificultades, pero esas pocas palabras también valían la pena, igual que han valido la pena la participación de todos y cada uno de ustedes, de gran valor e importancia. Bueno, muchas gracias a todos y a todas en representación del equipo de coordinación de Kairos, y hemos tenido un extraordinario y fabuloso foro, efectivamente, sobre un tema extraordinariamente importante, y a nuestro amigo Álvaro también por su gran trabajo. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Vamos a cerrar el día de hoy, en los minutos que nos quedan, con un video de quien está al frente, es miembro de Kairos y está al frente del equipo de traductores y traductoras, que están haciendo un trabajo extraordinario, ¿verdad? Y una vez más reconocemos, porque estamos este evento traduciéndolo al español, al inglés, al portugués, según sea el caso, ¿verdad? Eso es un gran reto. ¿Y cuál ha sido la retribución? El compromiso y el agradecimiento de todos nosotros. Ese es el pago que tienen, digamos, y el resultado del éxito de este evento. Entonces hoy vamos a tener la presentación de quien está, un video sobre un tema específico de alguien que está al frente de este equipo, que es Julio Pinto. Apreciado Julio. Julio tiene un doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. Se desempeñó como cátedra en la cátedra de programa de doctorado en literatura comparada en la Universidad Federal de Minas Gerais, que hoy tuvimos el gusto de ver tan extraordinario y fabuloso presentación cultural. Fue presidente de COMPOS, Asociación Brasileña de Programas de Posgrado en Comunicación de 2011 a 2013, y anteriormente fue vicepresidente de la misma. Es autor de libros, revistas, artículos de revistas y libros, una persona con extraordinaria experiencia, gran capacidad, pero como decimos nosotros, sobre todo con gran compromiso. Y eso se refleja, entre otras cosas, con el extraordinario apoyo que ha hecho posible para que este foro tengamos esa traducción con un gran equipo también que presentaremos mañana. Así que vamos una vez más agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, a quienes nos ven en directo y a quienes nos verán en diferido, y cerramos este día de hoy invitándoles para mañana a las 15 horas
GMT, para que todos revisemos, ¿verdad? Eso con este foro. Un abrazo.